Hola, buenas noches. ¿Pueden oírme? Buenas noches. Bueno, hola, sí, buenas noches. Sí, soy el doctor Torres. ¿Se está viendo bien la pantalla, perdón? ¿Bien la pantalla? Muy bien, gracias, Audrey. Muy bien, disculpen por la tardanza. A veces en la ciudad el tráfico es horrible a esta hora. Así que vamos a hacer esta clase introductoria a todo lo que son los trastornos neurológicos. Quisiera saber si los organizadores están ya grabando la presentación para que empecemos. Bueno, entonces podemos empezar y se está grabando la sesión. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos Torres, soy médico neurólogo. Un placer poder compartir con ustedes esta nueva versión del diplomado en lo que es neuropsicología. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es las neurociencias y cómo se ha ido desarrollando dentro de los diferentes ámbitos de los diferentes campos que están interviniendo en esto. Y posteriormente vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la neuroanatomía, la neurofisiología y pues ya en las siguientes clases avanzaremos a lo que es semiología neurológica y entraremos de lleno a lo que es los trastornos neurológicos como tal. Bueno, simplemente mencionarles que las neurociencias surgen del interés científico, como pueden ver ahí, respecto a la forma de pensar y actuar del ser humano desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Como sabemos, falta comprender muchísimos misterios del funcionamiento del cerebro. Afortunadamente, dentro de la neurociencia hay varias personas y varias áreas del conocimiento que han dedicado esfuerzos para conocer cómo realmente funciona este órgano tan maravilloso. Uno de mis profesores, el doctor Humberto Molina, decía que el cerebro es el único órgano que segrega ideas, y realmente tiene razón. Es en base a esto que muchas de las personas que se dedican al conocimiento de las neurociencias, pues han ido hemos ampliado la pantalla, a ver un poquito más, permítame. Está todo lo que se puede la pantalla. Sí. No da más la pantalla. Eso es lo máximo que se puede ampliar. Muy bien. Entonces, una breve descripción de lo que son las neurociencias. Básicamente es el campo dedicado al estudio del sistema nervioso y del cerebro. Básicamente se ha tratado de estudiar desde el punto de vista biológico, pero posteriormente se ha visto que varias ramas del conocimiento han tratado de investigar más cómo funciona desde el punto de vista tanto biológico, molecular, incluso computacional, como vamos a ver más adelante. Y han tratado de relacionar esto básicamente con lo que es la cognición. El objeto de estudio de las neurociencias es básicamente conocer el sistema nervioso. Y como les decía, se enfoca desde varios puntos de vista, ¿no? Molecular, celular, sistémico, cuando hablamos de, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema auditivo, el sistema visual, el sistema motor, somatosensitivo, etcétera, etcétera. Y últimamente también ha llegado al medio todo lo que es la neurociencia cognitiva, ¿no? Entonces, eso es lo que abarca el nivel cognitivo, y eso es lo que nos interesa a nosotros en este diplomado. La historia del desarrollo pues es amplia, como vamos a ver, vamos a hacer algunos saltos en el tiempo más que otra cosa, y básicamente lo que nos va a indicar que todo lo que es cultura, arquitectura, ciencia, arte se origina en el cerebro. Por lo tanto, muchas personas que han sido anatomistas en sus primeras épocas, químicos, fisiólogos, ya entrando al siglo
casi 20, siglo XIX principalmente, han profundizado en el estudio de las estructuras del sistema nervioso, produciendo avances muy significativos en el estudio de lo que es el cerebro, y todo esto ha ido conjuncionándose en lo que es las neurociencias. Las primeras referencias que tenemos acerca del estudio del cerebro pues están dadas en este papiro, que es el papiro de Edwin Smith, comprado en 1885. Se cree que este papiro egipcio es muy antiguo, tiene una antigüedad de casi 3000 años, y obviamente procede del siglo XVI a.C., pero puede ser más antiguo. Habla de las trepanaciones, y se pensaba que de esta manera se quitaba algunos males, o se sacaba esos gases o humores que estaban dentro del cerebro, y de esa manera se podía, obviamente, curar a las personas. No se olviden que también en nuestra América tenemos este tipo de muestras. Hay muchas chulpas, tanto en el Imperio de Tehuanacota como en el Inca, donde se ha visto que hay esta serie de trepanaciones. Por lo tanto, estaríamos dentro también de esta historia antigua de las neurociencias. Por otra parte, también si hablamos de culturas antiguas, está la cultura china, y mucho se ha relacionado esto de la acupuntura con lo que es el estudio del sistema nervioso, aunque ellos hablan más que todo de canales de energía, que hasta el momento no se ha demostrado, pero hay algunos estudios en los cuales se ha visto que estos canales de energía o estos puntos que ellos mencionan podrían ser puntos correspondientes al sistema nervioso autónomo, y de esta manera se podría regular algunas de las funciones del sistema nervioso como tal. Por otra parte, ya llegando a la Edad Antigua, más que todo en lo que es la historia occidental, hablamos de Demócrito, quien es el que decía que las funciones superiores y el habla están controladas por el cerebro. Por otra parte, Galeno, que básicamente es el padre de la medicina, habló que el cerebro es el órgano central de la percepción, pero situó las funciones en los ventrículos, recuerdo que son espacios que se encuentran dentro del cerebro, al igual que algunos otros autores. Ya llegando al Renacimiento, podemos mencionar a este gran personaje que ha sido Leonardo da Vinci, que ha identificado a la masa encefálica como el centro de las funciones. Y de hecho, como pueden ver en la parte inferior izquierda, pueden ver los dibujos en sus apuntes de Leonardo da Vinci, y cómo él ha sido uno de los primeros en realizar la descripción de los ventrículos cerebrales. Estas zonas que se encuentran dentro, o estos espacios que se encuentran dentro del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las cosas que él ha investigado, y realmente ha sido un gran anatomista, aparte de ser un gran científico, mecánico, artista, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también no debemos olvidar a Descartes, que en su libro sobre los hombres sitúa que los hemisferios cerebrales y el cerebelo pues, no controlaban las cosas. Él más bien sitúa todo en lo que es la glándula pineal, que se encuentra entre el cerebelo y los hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son ideas que se van desarrollando en el transcurso de estos años, como habrán visto, y pues obviamente esta teoría de Descartes se quedó en el olvido. La glándula pineal es básicamente una glándula secretora que en el ser humano pues, prácticamente se atrofia hasta los 15 años. Por otra parte, para todos los que son psicólogos, saben que ha habido la escuela localizacionista, en la cual uno de los fundadores, digamos, grandes defensores ha sido Joseph Gold, el que trata justamente de localizar todas las funciones en ciertas áreas del cerebro. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo lleva al extremo, ¿no? Tratando de poner justamente esas áreas muy específicas, pero posteriormente ya con el transcurso de los años vemos que esto no es así. Si bien hay áreas de localización, pero el cerebro trabaja como un sistema. Por otra parte, este señor, Paul Broca, que es otro de los personajes que está dentro de los localizacionistas, pues es el que describe justamente el área motora del habla a través del estudio de este paciente que se llamaba Tan, ¿de acuerdo? Tan era un paciente que tenía una lesión a nivel del lóbulo frontal izquierdo, que no podía decir otra palabra o otra sílaba más que Tan, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le dijo ese nombre. Posteriormente le hacen el estudio anatomopatológico y ven que tenía una lesión a nivel
del lóbulo frontal, a nivel de la tercera circunvolución, ¿de acuerdo? Del lóbulo frontal, y es ahí que identifica con el área del lenguaje. Por otra parte, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como pueden ver, se ha desarrollado mucho todo esto, todo lo que es la psicología biológica, siguen haciendo todos los estudios anatomoclínicos, y una de las personas que ha estudiado muchísimo esto es este señor, que han debido escuchar ustedes, las famosas áreas de Brodmann. Este señor, llamado Corbinian Brodmann, en 1909, desarrolló un mapa cerebral con 52 partes. ¿De acuerdo? Hasta ahora tenemos esa nomenclatura todavía, y él hace una serie de estudios a nivel histológico, viendo que las diferentes áreas del cerebro no son iguales, sino que tienen una diferenciación, pero a través de las capas celulares que tienen estas áreas. Entonces, de esa manera, él hace una clasificación de estas áreas. Por otra parte, se han seguido haciendo estudios histológicos, y uno de los grandes exponentes de esto ha sido Camillo Golgi. En 1898, él realiza estudios de los tejidos cerebrales a través de la creación de una tinción a través del nitrato de plata, que permitía teñir justamente las células nerviosas. Por eso se llama tinción de Golgi, y él es el que trata de identificar estas estructuras, y él, al ver estas estructuras en su microscopio, ve que tenían una forma de red. Por eso él desarrolla la teoría reticularista. Él no pensaba que había una unidad como tal, sino pensaban que era una red en su conjunto. Pero más adelante, y esto es uno de los grandes investigadores a nivel mundial de las neurociencias, Santiago Ramón y Cajal, el español, modifica las tinciones de Golgi y le permite ver de una manera mucho más clara las estructuras del sistema nervioso. Tiene unos libros maravillosos que incluso él los dibujaba, y él ve que estas estructuras o estas neuronas no se unían, sino que más bien eran unidades independientes, ¿de acuerdo? Y él crea la teoría del neuronismo como tal, ¿de acuerdo? Y planteando desde ese momento como unidad anatomofuncional del sistema nervioso a la neurona. Entonces, de esa manera también Cajal introduce la idea de sinapsis, ¿no? Entonces, cómo se comunicaban estas neuronas, y posteriormente pues se va desarrollando, como vamos a ver en el transcurso de los años, cómo se va desarrollando esta idea. Por otra parte, cabe decir que ni Golgi ni Cajal han sido los primeros en nombrar a estas células del sistema nervioso como neuronas. El que nombró esto fue un investigador que se llama Waldeyer, y que es el que ha acuñado el nombre de neurona. Por otra parte, aquí les recuerdo, este es el gran actor en el cual inicia todo, es la unidad anatomofuncional del sistema nervioso, la neurona, que simplemente recordarles que tiene el cuerpo, tiene el axón, tiene las dendritas, y todas estas estructuras permiten que se comuniquen con otras neuronas, y de esa manera, cuando se producen los procesos de despolarización de la membrana, se puedan transmitir los impulsos nerviosos, y de esa manera se pueda transmitir la información, ¿de acuerdo? Tanto sensitiva como motora. Entonces, esta es la unidad que nos permite ser como somos. Por otra parte, en los adelantos del siglo XX, como van a ver acá, ha habido muchos descubrimientos. Sherrington, en el 1800, ya llegando al 1900 principalmente, pues hace o demuestra la existencia de la sinapsis y el tráfico de las sustancias entre las neuronas. Por otra parte, Palade de 1955 realiza las primeras observaciones ultraestructurales y aprovechando todo lo que es el microscopio electrónico de la sinapsis, y sacó la primera imagen de ellas. Por otra parte, Galvani, si retrocedemos un poquito ya al siglo XIX, fue el primero en realizar experimentos desde el punto de vista neurofisiológico a través de lo que él consideraba la transmisión de la electricidad en el propio animal. ¿Se acuerdan las experiencias que hacíamos de la ranita a la cual pasábamos un toque eléctrico? Pues Galvani es el que empezó a hacer justamente estos experimentos, y es a través de estos experimentos que se va desarrollando toda la teoría de los potenciales de acción y la transmisión del impulso nervioso. Por otra parte, Catone en 1875 fue el primero en registrar la actividad eléctrica espontánea del cerebro,
lo que posteriormente permite que se desarrolle este estudio que todos conocen, que es el electroencefalograma a través de Hans Berger. Matthieu-Ky en 1938 registra por primera vez la producción de la corriente eléctrica en una neurona, esto ya utilizando microelectrodos, que es una cosa bastante difícil realmente, pero se lo hace esto utilizando, algunas cosas, algunas células nerviosas en el calamar gigante. Entonces, de esa manera se permite hacer el registro de esto. Estimulaba las neuronas y registraba la corriente eléctrica que ésta generaba. Entonces, aquí tenemos otra de las estructuras importantísimas dentro de lo que es la transmisión del impulso nervioso, que es la sinapsis. Esto permite el continuo paso de las señales eléctricas interneuronales y está determinado principalmente por el potencial de membrana. El potencial de membrana, a su vez, está determinado por el paso de iones de dentro hacia fuera de la membrana y, obviamente, también vamos a ver que la sinapsis es una relación entre las estructuras que corresponden a las neuronas pre y postsinápticas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito eso más adelante en la parte de fisiología. Entonces aquí fíjense, está la sinapsis, tenemos la neurona presináptica, aquí tenemos la neurona postsináptica y fíjense cómo se está liberando los neurotransmisores para que la neurona postsináptica pueda ser estimulada y de esa manera pueda transmitir el impulso nervioso. Por otra parte, no debemos olvidar que ha habido muchos premios Nobel relacionados con lo que es las neurociencias. Un poquito vamos a hacer un recordatorio de esto. Fíjense, ya habíamos hablado de Ramón y Cajal y Camillo Golgi en 1906. Ellos reciben el premio Nobel por sus estudios de la tinción para el estudio de las neuronas. Una de las cosas que les puedo mencionar como anécdota es que Santiago Ramón y Cajal era un médico de área rural, muy dedicado a la investigación. Él se dedicó a hacer estudios histológicos a partir de un microscopio que le regalaron y tuvo realmente la fuerza de voluntad para poder desarrollar toda esta ciencia. Mientras que Camillo Golgi era un científico bastante renombrado a nivel mundial. Entonces, cuando fue nominado y posteriormente se les dio el premio, Camillo Golgi hizo todo un escándalo porque él no consideraba que Ramón y Cajal era digno de recibir ese premio. Ramón y Cajal no respondió, realmente fue una persona muy humilde y muy trabajadora a la cual se admira mucho. En 1932, fíjense, Sherrington, que ya lo habíamos mencionado también, y Adrian, realizan estudios sobre los potenciales de acción de membranas neuronales y también reciben el premio Nobel. En 1936, Hallett, Dale y O'Leary reciben también el Nobel por sus estudios sobre la excitación y transmisión química de los impulsos nerviosos. En 1944, Erlanger y Spencer también reciben otro premio Nobel sobre el estudio de los impulsos eléctricos dentro de las neuronas. En 1963, fíjense, una gran cantidad de personas como Carreau, Lloyd y Fielding ya realizan estudios mucho más, estructurales y moleculares al evidenciar los mecanismos iónicos de excitación e inhibición de la membrana de las células. Esto principalmente a través de sus estudios de los canales de sodio, potasio y cloro, lo que va a permitir entender más adelante todo lo que es la transmisión neuronal. También Katz, von Euler y también Alex Roth en 1970 permiten o realizan estudios sobre los neurotransmisores. Hasta 1970 no se sabía exactamente cómo se transmitía el impulso nervioso. No debemos olvidar que hay sinapsis desde el punto de vista químico y eléctrico, y ellos son los que a través de sus estudios permiten confirmar la sospecha de la transmisión a través de estos estímulos químicos que son los neurotransmisores. El 2000, tanto Carlson, Greenwald y Kandel, fíjense, aquí está Eric Kandel, para ustedes probablemente es conocido el doctor Eric Kandel. Él es el famoso autor de este libro que se llama Principios de Neurociencia y también tiene otro que se llama En Busca de la Memoria. Como verán, él trabaja mucho en neurociencias y él y su equipo pues han hecho muchos descubrimientos sobre la transducción de la señal en el sistema nervioso. En el 2003, Agree y McKinnon pues realizan también estudios sobre ya los canales a nivel de las membranas. Hay unos canales proteicos a nivel de las membranas que se llaman acuaporinas,
y que con el tiempo se ha visto que este tipo de canales y su alteración pueden estar relacionados con muchas enfermedades neurológicas, incluido las epilepsias que se creían antes que eran idiopáticas, que no tenían una razón. ¿De acuerdo? Y últimamente, hace 2 años, también reciben como premio Nobel, 2 ingleses y un australiano, el premio Nobel por encontrar lo que se conoce actualmente como la zona de GPS del cerebro humano que se encuentra a nivel del hipocampo. Entonces, como verán, las neurociencias siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo. Muy bien, ¿cuáles son los campos de estudio actuales? Pues hay muchísimos campos de estudio actuales, como vamos a ver a continuación. Lo que tratamos de hacer desde el área que estemos, pues básicamente es tratar de hacer acercamientos experimentales o protocolos de investigación clínica o incluso básica que nos permitan realizar un conocimiento más adecuado de esto. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son los campos de estudio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el campo molecular, y esto generalmente lo realizan, sí, algunos médicos, pero principalmente biólogos y todo lo que están trabajando por lo que es biotecnología. Fíjense, se puede ya estudiar acerca del comportamiento de los genes y la formación del sistema nervioso. La neurocitología, pues esto no es algo nuevo, como hemos visto, ya empezó con los estudios de Golgi y Cajal, pero últimamente también se están viendo todo lo que es nuevas distinciones, incluso el estudio a través de microscopios electrónicos, para ver las cosas más incluso en vivo, funcionalmente. Por otra parte, el tránsito proteico es una de las cosas que se ha estado investigando también en el sistema nervioso, cómo funcionan los canales de iones, y ya habíamos mencionado lo que es el descubrimiento de las acuaporinas, cómo funciona la sinapsis, cómo está el potencial de membrana, cuáles son los neurotransmisores. Se están encontrando nuevas sustancias que también funcionan como neurotransmisores, y a la vez las neurotransmisoras se está viendo que tienen otras funciones a las que se esperaba. Y últimamente también se está trabajando mucho en lo que es la neuroinmunología. El sistema nervioso tiene una relación muy importante con funciones inmunológicas. Las funciones celulares básicamente son las mismas, como podemos ver acá. Tanto la parte molecular y celular siempre se estudian juntas. Y nosotros, digamos, podemos entrar desde el punto de vista de estudio en esto que se llama el campo sistémico. ¿Qué significa eso? Que nosotros tratamos de entender los sistemas que son parte del sistema nervioso central. Por ejemplo, hay sistema visual, hay el sistema perceptivo, hay los sistemas de la audición, el olfato y el gusto, la visión de color, cómo se da la integración sensorial, el dolor, la percepción, la actividad espontánea y evocada, el sistema motor, cómo se dan los reflejos en la médula espinal, cómo se produce el sueño, cómo el sistema nervioso controla la homeostasis en el cuerpo, cómo se desarrolla la atención. Todo esto tiene sistemas neuronales que permiten que se desarrollen sus funciones. Entonces, eso es lo que estudiamos nosotros desde el punto de vista biológico y clínico. Por otra parte, también se ha desarrollado mucho, y esto ya con lo que es la investigación, tanto desde imágenes y de lo que es la parte de desarrollo, cómo se va formando el sistema nervioso. Como pueden ver acá, se pueden estudiar varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la dirección de los axones? Cómo el axón permite la migración neuronal, cómo se forma la cresta de los nervios, los factores de crecimiento. Para que crezca una neurona se requiere factores de crecimiento que van a secretar ciertas neuronas, que son las células de la glía, que son otro tipo de neuronas en el sistema nervioso, que permiten que las neuronas como tal vayan creciendo. El cono del crecimiento en estas neuronas, cómo se da la ensambladura o la unión neuromuscular, cómo se da la proliferación celular, cómo se da la diferenciación celular, cómo está la supervivencia de la célula y la apoptosis. La apoptosis significa la muerte celular programada, que se ha visto que tiene muchas neuronas en el sistema nervioso, y eso es lo que muchas veces explica lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Por otra parte, cómo se da la formación y la maduración del sistema nervioso, como estamos viendo en el gráfico acá de la derecha, tenemos varios procesos que se dan en el transcurso del tiempo hasta llegar a la maduración del cerebro, que se da una maduración completa aproximadamente recién a los 24 años. ¿De acuerdo? Por otra parte, como pueden ver ahí, cómo se da la diferenciación sensitivo-motora y de las neuronas,
y cómo puede haber estructuras que permitan la regeneración y cómo también se da la lesión en el sistema nervioso. Entonces, eso ha ido creciendo, principalmente con lo que es el estudio a nivel de los factores de crecimiento y cómo eso nos puede ayudar a corregir tal vez algunos errores en el desarrollo que se conocen como disgenesias cerebrales, tanto para el diagnóstico precoz y posteriormente para utilizarlo eso como una terapéutica. Por otra parte, otra de las cosas que todos nosotros vemos dentro del estudio de las neurociencias y dentro de la neuropsicología como tal, son el estudio de las enfermedades. Todos tenemos alguna experiencia con una enfermedad neurológica, por eso creo que estamos interesados en esto, y hablamos de la demencia, la neuropatía periférica, lesiones de la médula espinal, puede haber lesiones a nivel del sistema nervioso autónomo, depresión, ansiedad, que también se ha visto que tiene una base de tipo biológico como tal, la enfermedad de Parkinson, pérdidas de memoria, alteraciones del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto nos permite realizar un estudio de estos pacientes. Por otra parte, debemos mencionar que también hay la teoría, bueno, hay un desarrollo teórico y computacional en el cual muchos ingenieros informáticos, electrónicos, están tratando de entender el funcionamiento del cerebro para poder colaborar en todo lo que es el desarrollo de las neurociencias. Fíjense, hay varias teorías. Ellos utilizan teoría del cable, este modelo de Hodgkin-Hewlett, redes neuronales, que eso tiene mucho bueno, se ha desarrollado mucho desde el punto de vista de la ingeniería informática, corrientes de voltaje bloqueadas, el aprendizaje de Hebbian, ¿de acuerdo? Y todo esto a la larga nos va a permitir entender mejor el cerebro, cómo el cerebro procesa la información, y en algún caso también nos va a servir para poder desarrollar neuroprótesis. Es una de las cosas que están trabajando muchos ingenieros en otros países. Por otra parte, también tenemos, y eso es lo que nos interesa a nosotros, y eso es por lo que estamos aquí, como parte del desarrollo del diplomado, entender realmente cómo aprendemos. ¿De acuerdo? Y ese es el desarrollo cognitivo que se ha dado dentro de las neurociencias y principalmente lo que se conoce ahora como neurociencia cognitiva. Y eso nos permite entender varias cosas, como podemos ahí ver, entender cómo funciona la atención, el control cognitivo, la genética del comportamiento, la toma de decisiones, la emoción, el lenguaje, la memoria, la motivación, el aprendizaje mecánico motor, la opinión, el comportamiento social y por último, si somos más amplios, podemos hablar de una neurología social. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando de algunas cositas más. No sé si hay algunas preguntas hasta este momento. Lo pueden lanzar a través del chat. Muy bien, proseguimos entonces. Bueno, en base a todo lo que hemos hablado, el gobierno americano en la década del 90, pues nombra toda esta década como la década del cerebro, ¿de acuerdo? Y eso ha sido una de las cosas que realmente se le elogia a este presidente, George Bush, que ha impulsado toda la investigación para las neurociencias, ¿de acuerdo? Entonces, él lanza justamente esta iniciativa. ¿Y por qué realiza esta iniciativa? Porque se ha visto, y principalmente en la década de los años 80, a través de los integrantes de la Sociedad de Neurociencia Norteamericana, que hay un gran gasto del gobierno en el tratamiento de enfermedades neurológicas y realmente no daban ninguna solución. A partir de esta iniciativa se logró que el Parlamento americano aprobara un periodo de 10 años, en los años 90, como la década del cerebro. Y eso que permitía que se inviertan más recursos para la investigación en todo lo que es las neurociencias. ¿Por qué es importante dar recursos para las neurociencias? Y en realidad, para toda la gente que esté investigando sobre el cerebro. Porque el impacto de las funciones cerebrales, tanto de enfermedades, tanto desde el punto de vista de desarrollo de tecnologías, esto es muy importante. Yo voy a hablar acerca de la parte médica y fíjense la cantidad de pacientes o de personas que pueden tener ciertas enfermedades
y cuál es el impacto económico que puede tener esto en un país. Hablamos de la apoplejía, o que se conoce también con el accidente vascular cerebral. Fíjense, en Estados Unidos hay como 8 millones de personas que sufren esta enfermedad y se espera que cada año haya aproximadamente 1.800.000. Y el gasto total por año, fíjense, es aproximadamente 50 millones de dólares. Es hartísimo, ¿de acuerdo? En Bolivia, nosotros tenemos como primera causa de internación a nivel de todos los centros hospitalarios el accidente vascular cerebral. Más del 50% de estos pacientes quedan con muchas secuelas. Por lo tanto, hay una gran inversión en tiempo y desde el punto de vista económico también en su atención. Y aparte podemos hablar del daño emocional y todas esas cosas. Entonces es muy importante poder tratar de buscar soluciones para la atención de esta enfermedad. Por otra parte, fíjense también el Parkinson. 2 millones de personas en Estados Unidos y se espera que haya 120.000 por año. Gasto, 25.000 millones de dólares. Pues es hartísima plata, ¿de acuerdo? Aquí cada vez más yo veo pacientes con Parkinson, hay que atenderlos realmente, y tengo la experiencia familiar también de tener a alguien que estuvo con Parkinson, y realmente es una cosa muy dura, tanto para la familia, para el paciente y para todo el sistema de atención. Entonces, poder entender, mejorar, rehabilitar en todos los pacientes que cumplen o que tienen esta enfermedad es muy importante. Otras enfermedades menos conocidas, como la esclerosis lateral amiotrófica, la corea de Huntington, ¿de acuerdo? También tiene un impacto importante dentro de lo que es la atención de estos pacientes. Otra de las cosas que también se ha visto, que los traumas, principalmente con lesión de médula espinal, son una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque esto generalmente se da en personas jóvenes y en el periodo más activo de su vida. Fíjense que no pueden hacer sus actividades, ¿no? Entonces, eso genera un costo y es por eso que hay que utilizar o que se están buscando estrategias para poder solucionar este tipo de problemas. Entonces, aquí un poquito les resumo la cantidad de enfermedades que puede haber. Las epilepsias, eso vamos a verlo también acá en el curso. Vamos a hablar también de esclerosis múltiple. Vamos a hablar de Alzheimer y corea de Huntington como enfermedades degenerativas. También el Parkinson, que está dentro de estos. Vamos a hablar de accidente vascular cerebral, que se conoce como ictus o stroke también. Paraplegias no, porque eso es algo que es más de la parte periférica. Aquí pongo el síndrome de Tourette como parte de los trastornos del neurodesarrollo, pero es una de las cosas que también se ve con mucha frecuencia en neurología. Vamos a tener también un tema sobre trastornos del neurodesarrollo y algo de neuropediatría. Entonces, fíjense, hay muchos campos y hay muchas enfermedades. Este simplemente es una muestra de lo que se puede ver. Y pues, a ver, vamos a tratar de que ustedes conozcan estas enfermedades y posteriormente, pues, van a ustedes relacionar esto con los otros módulos y ver cuál es el impacto de estas enfermedades y cómo se podrían manifestar desde el punto de vista neurocognitivo. Todas estas, o la mayoría de estas enfermedades, pues tienen una repercusión neurocognitiva. Bueno, después de estos 10 años, los americanos han tratado de ver qué resultados se han hecho dentro de la investigación y han encontrado algunas cosas interesantes. Primero, en estos 10 años se ha podido desarrollar todo lo que es la tecnología del clonaje, ¿de acuerdo? Y se ha podido identificar ciertos genes, ¿de acuerdo? O familias de receptores, o canales iónicos, ¿de acuerdo? Y se ha podido clonar estos genes y posteriormente poder reproducir estos para tratar de reemplazar a las células que están dañadas. ¿Se colgó la presentación, perdón? ¿No están con la pantalla? Hola. ¿Están con la pantalla, por favor? Ya volvió. Muchas gracias. Excelente. Entonces, como les decía, esto del clonaje, pues les ha permitido desarrollar y a la vez reparar este tipo de estructuras que están lesionadas en varias enfermedades. Fíjense acá que para el Parkinson se ha podido realizar justamente el clonaje de estas neuronas dopaminérgicas que están lesionadas y posteriormente reemplazarlas. ¿De acuerdo? Todavía esto está en proceso de investigación, no se está utilizando desde el punto de vista clínico, pero ya es una gran esperanza para todas estas enfermedades.
Igual fíjense, para esclerosis lateral amiotrófica, también se ha desarrollado para lo que es trauma, para lo que es accidente vascular cerebral. Entonces esperemos que de aquí a un tiempo se pueda utilizar estas tecnologías desde el punto de vista clínico. Por otra parte, también se han desarrollado estudios sobre las macromoléculas, que son las que forman muchas de las estructuras a nivel celular. Entonces se ha descubierto familias de macromoléculas que intervienen en muchas de las funciones, principalmente desde el punto de vista de bases moleculares y de los cambios que se dan en esto. Y esto está desarrollándose principalmente para la investigación de enfermedades neurodegenerativas. Por otra parte, también podemos hablar de la apoptosis. Habíamos dicho que la apoptosis es la muerte celular programada. Las neuronas, o en realidad todas las células, tienen dentro de su programación cuándo van a morir. ¿De acuerdo? Entonces, esto también se ha desarrollado, se ha visto mucho dentro de lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Imagínense si nosotros pudiéramos modificar esa programación que tienen las neuronas para que mueran. Probablemente puedan vivir más tiempo y evitar muchas de las enfermedades neurodegenerativas. Por otra parte, no se olviden que el boom en estos años son las nuevas técnicas de imagen y han revelado varios sistemas cerebrales. Dentro de estos, pues se ha podido entender mejor todo lo que es la atención, memoria, emociones, también algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, y también se ha podido ver algunos otros cuadros como la adicción a través de los sistemas de recompensa, que son las que, intervienen dentro de lo que son los cuadros de adicción. También podemos ver esto de lo que se conoce como células madre, que en realidad son la persistencia de los neuroblastos, que son células neuronales no diferenciadas, que permiten más adelante, si se las puede activar, mediante la activación génica, como dice ahí, la producción de neuronas. Se ha visto que hay la persistencia de estas neuronas en algunas zonas del cerebro, principalmente se ha visto que están a nivel del hipocampo y también probablemente a nivel frontal. Entonces se está tratando de buscar estas neuronas para que posteriormente estas puedan realizar la reparación del daño a nivel cerebral. Por otra parte, también estamos hablando de los estudios génicos a través de técnicas de biología molecular. Se ha tratado de encontrar que el descubrimiento de que hay ciertas moléculas que permiten el desarrollo y la conducción de las neuronas y que permiten ayudar en todo lo que es el desarrollo y la reparación del cerebro. Entonces, eso es una de las cosas que ojalá podamos utilizar también a la brevedad. Bueno, como conclusión, mencionarles simplemente que este es un campo muy amplio, está avanzando a pasos agigantados, como dicen ahí. El proceso fisiológico neuronal todavía nos deja mucho que aprender. Todas estas áreas están avanzando a pasos agigantados desde ustedes donde lo vean, ¿no? Desde el punto de vista neuroeducativo, desde el punto de vista neuropsicológico, desde el punto de vista, digamos, neurotecnológico, de lo que hemos visto, neurobiológico. Entonces hay mucho que hacer, mucho que entender. El camino que sigue realmente es duro, puede haber muchos dilemas, ¿de acuerdo? Y hay muchos trasfondos que pueden ser políticos e incluso económicos. ¿Quién va a acceder a estas tecnologías? La gente que tenga plata. ¿Quién va a poder dictar este tipo de políticas? ¿De acuerdo? Cada país tendrá sus normas probablemente. Por otra parte, los progresos en la neurociencia despiertan muchas cuestiones, incluso hasta filosóficas, ¿no? Que pueden afectar todo lo que es la parte religiosa y espiritual. Se puede llegar a incluso una cuestión de reduccionismo, ¿no? Si todo lo podemos reducir solamente a procesos neurológicos, bioquímicos, de procesamiento de la información, ¿qué pasa con lo que es nuestra alma? ¿Qué pasa con lo que es nuestra mente como tal? ¿Qué pasa de nosotros como personas? Entonces ha habido alguna persona como Benjamin Libet que dice que nuestra propia vida interior, incluyendo las experiencias sensoriales, los sentimientos, los pensamientos, las elecciones volitivas, eso es lo que realmente nos importa a los seres humanos. Pero reducirlo todo eso simplemente a un tratamiento de información, sea biológico o no, pues es una de las cosas que están en la mesa desde el punto de vista filosófico.
Entonces aquí les dejo un poquito la bibliografía que hemos utilizado. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. Simplemente son clases de introducción. Vamos a hablar de alguna otra cosita más adelante. Ya van a ver, vamos a hacer más participativas las cosas. Incluso vamos a tratar de que se pueda realizar algunos casos clínicos, que es lo que les interesaría ver a ustedes, ¿no? Ver los pacientes como tal. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Por favor, todo a través del chat les pediría. Todo claro. Muy bien, simplemente un poquito vamos a hablar de lo que es recordar esta parte de la semiología, anatomía y fisiología del sistema nervioso. Simplemente recordarles que es la estructura más importante que tenemos, bueno, aparte del corazón, porque sin corazón no podríamos vivir y sin cerebro tampoco, obviamente. Y mencionarles simplemente esto, ¿no? Lo vamos a pasar un poquito rapidito. ¿Qué es lo que nos interesa saber a nosotros? Que las estructuras del sistema nervioso central están formadas básicamente por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el lugar donde se encuentran los centros nerviosos superiores de coordinación e integración. La forma básicamente está dada por dos tipos de neuronas, que son, dos tipos de sustancia. Uno que es la sustancia gris, que está dado por los cuerpos neuronales, y el otro que es la materia blanca o sustancia blanca, que está dado por los axones. ¿De acuerdo? Todo esto se va a formar dentro de lo que es la etapa embrionaria a través de una estructura que se llama la vesícula encefálica. Dentro de las estructuras que podemos ver en el cerebro están básicamente los ventrículos cerebrales, que podemos verlos acá. Tenemos los ventrículos laterales, tenemos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Todos son estructuras que se encuentran dentro del cerebro y alrededor del cual se va a ir formando todas las estructuras neuronales como tal. ¿Cuáles serían las funciones de, digamos, de los ventrículos, del espacio suprarrenal y principalmente de lo que contiene, que es el líquido cefalorraquídeo? Pues el líquido cefalorraquídeo contiene tres funciones. Uno es mantener al cerebro flotando, si quieren, permitiendo que esté amortiguado dentro del cráneo. Sirve de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los desechos. Y además fluye entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios de volumen de la sangre que se da a nivel intracraneal. Entonces eso permite mantener una presión constante. Por otra parte, el cerebro está protegido a través de lo que es el cráneo y otras estructuras que se conocen como meninges. Estas estructuras, pues, permiten una protección biológica e impiden la entrada de sustancias nocivas, como pueden ver, protegiendo de infecciones y principalmente tienen una protección mecánica, es decir, permiten la sujeción del cerebro y que no esté moviéndose de una manera exagerada dentro del cráneo. Las meninges en realidad son tres estructuras, que son el sapia madre, la aracnoides y la dura madre, como podemos ver acá en el grafiquito de la derecha, y eso es lo que realmente protege de una manera adecuada al cerebro. Sensiblemente a veces eso también se infecta y es lo que se conoce como meningitis, ¿no? Entonces aquí les presento las vesículas mediante las cuales se va desarrollando el cerebro. Esto se da ya aproximadamente a partir de las 4 semanas y esta vesícula se va a diferenciar en tres estructuras. Uno que se conoce como encéfalo anterior o posencéfalo, una que es el cerebro medio o mesencéfalo y el otro que es el encéfalo posterior o rombencéfalo. Es a partir de estos que se van desarrollando todas las estructuras del sistema nervioso. Por otra parte, pues mencionarles que el prosencéfalo, dentro del proceso de maduración, también se divide en dos partes, una que se conoce como telencéfalo o cerebro anterior, que percibe y elabora las sensaciones conscientes. Es a partir de esta estructura que se dividen los dos hemisferios cerebrales en derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? La parte más externa, que es con la que contiene las células nerviosas, es la corteza, ¿de acuerdo? Y esa es la que va formando estas circunvoluciones.
acuerdo? Y podemos posteriormente diferenciar, obviamente, en regiones, que es la frontal, parietal, temporal, occipital, y estos se van a conectar a través de una estructura de sustancia blanca que se conoce como cuerpo calloso. Por otra parte, en esta misma división podemos hablar del diencéfalo, que también contiene estructuras muy importantes, como es el tálamo, que es el principal centro integrador de los impulsos sensoriales, y también está relacionado con las emociones. Por otra parte, también está el hipotálamo, ¿de acuerdo? Que está aquí, fíjense, ¿de acuerdo? Que es una estructura bastante pequeñita, pero está relacionado con muchas funciones, como es la regulación de las funciones viscerales, del apetito, de la sed, de la temperatura corporal, de los patrones de sueño. También tiene una función endocrina o neuroendocrina, que se liberan hormonas como la oxitocina y la vasopresina, ¿de acuerdo? Entonces también está relacionado con todo lo que es la parte neurovegetativa. La hipófisis, que está más acá, es una glándula que produce hormonas, ¿de acuerdo? Y estos permiten realizar el control de la homeostasis a nivel del cuerpo. Por otra parte, también podemos hablar del epitálamo, que es la zona que va a contener a todo lo que es la glándula pineal, que como les decía, con el tiempo, esta glándula se atrofia en los seres humanos y deja de tener una función. Si un poquito resumimos cuáles serían las funciones del cerebro anterior, vamos a tener que tiene una función de asociación y va a tener funciones sensoriales y motoras, ¿de acuerdo? La de asociación es muy importante porque permite comparar la información almacenada con la información que llega, y de esa manera obviamente nosotros podemos desarrollar el lenguaje, la creatividad, podemos aprender y podemos también desarrollar todo lo que es la memoria. Por otra parte, tiene zonas sensoriales y motoras, que es donde reciben los impulsos sensoriales, y también es en la parte motora o efectora de donde salen los impulsos motores para que puedan, obviamente, desarrollar la respuesta a estos estímulos sensoriales. Entonces, es la parte que nos permite hacer la integración y la respuesta a estos estímulos que vamos recibiendo. Por otra parte, esto un poquito para mencionarles, yo creo que ya esto se lleva en todo lado, lo tienen bastante claro ustedes, que se ha visto que sí hay una, digamos, preferencia desde el punto de vista de manejo de información del hemisferio izquierdo y el derecho, pero no debemos olvidar que el cerebro no trabaja por partes, sino trabaja en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, eso simplemente para mencionarles. Uno de los casos interesantes es de este señor que se llamaba Phineas Cage, muchos de ustedes probablemente conocen el caso, que ha sido un trabajador de lo que es los ferrocarriles americanos, y él sufre un accidente y esta barra que ven acá le perfora la cara y sale por el cráneo, lesionando todo lo que es el lóbulo prefrontal del lado izquierdo. A partir de esta lesión, pues este señor cambia completamente su conducta, si bien no tenía alteraciones desde el punto de vista de memoria, pero sí la conducta y todo lo que son las funciones ejecutivas. Entonces, simplemente este cuadro es para mostrarles la importancia de conocer las estructuras anatómicas y posteriormente tratar de relacionar eso con la clínica neurológica y también con la clínica neuropsicológica. Por otra parte, ya entrando a lo que es el cerebro medio, debemos hablar de ciertas estructuras, como es el acueducto de Silva, que básicamente comunica al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, y podemos hablar también de unas estructuras neuronales que se conocen como tubérculos cuadrigéminos, que son estaciones de relevo del sistema visual y el sistema auditivo. Por otra parte, ya hablando del cerebro posterior, este también se divide en dos estructuras, una que se llama el metencéfalo y otra que es el mielencéfalo. El metencéfalo básicamente va a permitir el desarrollo de lo que es el cerebelo y la protuberancia, que podemos ver acá, y el mielencéfalo pues va a permitir el desarrollo del bulbo raquídeo. ¿Cuáles serían las funciones de estas estructuras? El cerebelo, como saben, hace mucho tiempo solamente le daban la función motora o de coordinación, ¿de acuerdo? Esta estructura, que tiene una parte central que se conoce como vermis y dos partes laterales que son los hemisferios cerebelosos, tienen múltiples funciones. Se ha visto que no solamente está relacionado con el control de la motricidad,
sino también con ciertas funciones cognitivas como la atención, el procesamiento del lenguaje, la música y el aprendizaje. Entonces, otro campo en el cual la neuropsicología pues también ha puesto atención en las lesiones del cerebro. Entonces, un poquito resumiendo, las funciones de esta estructura, pues controla y regula el equilibrio corporal y los movimientos oculares, regula el movimiento de las extremidades y el tronco. Estas son las funciones clásicas, pero últimamente, como les decía, se ha visto que tiene mucho que ver con la percepción visoespacial, el procesamiento lingüístico, la modulación de las emociones y la planificación general de las actividades motoras secuenciadas y el aprendizaje motor. Entonces, es una estructura muy, muy importante en todo lo que es el sistema nervioso. Por otra parte, también les habíamos mencionado que a partir del cerebro posterior se desarrollan estructuras como el puente, que está acá, que básicamente es una estación de relevo de algunos núcleos, pero está lleno de fibras, ¿de acuerdo? Fibras blancas, lleno de haces. Esto permite la comunicación entre los hemisferios cerebelosos y desde estos hacia lo que es el mesencéfalo y después hacia lo que es el cerebro como tal. Por otra parte, habíamos mencionado que el mielencéfalo es del cual se va a derivar el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estructura muy pequeñita, como pueden verla acá, pero muy importante a la vez. ¿Por qué? Porque permite el control del ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, hay núcleos que manejan la deglución, el vómito, y también permite la dilatación de los vasos sanguíneos y las fibras musculares. Una lesión en esta estructura tan pequeña, que no debe ser más de 3 o 4 centímetros, y se encuentra en la parte superior del cuello, pues básicamente provoca la muerte de cualquier persona que se lesione ahí. Por otra parte, no debemos olvidar la médula espinal como parte de lo que es el sistema nervioso central. Y la médula espinal, como pueden ver ahí, es una estructura que tiene también sustancia gris, que es central, y sustancia blanca, que es periférica. La sustancia gris tiene tanto neuronas motoras, que se encuentran en las astas anteriores, y neuronas sensitivas, que se encuentran en las astas posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esta estructura que se puede realizar todo lo que se conoce como el acto reflejo. En lo que es la sustancia blanca podemos encontrar muchos haces, tanto motores como sensitivos, que llevan diferente tipo de información. Puede ser sensibilidad superficial o la sensibilidad profunda, por ejemplo, que se encuentra a nivel de los cordones posteriores, o también puede haber vías descendentes que están llevando la función motora o efectora a los diferentes niveles del cuerpo. Entonces, como les decía, allí tienen la sustancia blanca, la sustancia gris, formada principalmente la blanca por los axones, y la gris formada por los cuerpos neuronales. Muy bien. Ahora, ya hemos visto lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está formado por lo que se conoce como nervios espinales o nervios periféricos. Estos se desprenden de la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 6 sacros. ¿De acuerdo? Y estos van a tener un componente tanto motor y sensitivo a través de sus raíces dorsales, que es la vía de entrada de los estímulos sensitivos, como hemos dicho, y de las raíces ventrales, que es la salida de los estímulos motores. Entonces, es la constitución del sistema nervioso periférico. Por otra parte, dentro del sistema nervioso periférico también está contemplado lo que son los pares craneales. Esto lo voy a pasar un poquito, simplemente es decirles que el sistema nervioso periférico está protegido por tejido conectivo que envuelve al axón primero, que es el endoneuro, después a las fibras, que es el perineuro, y después a los grupos de fibras, que es el epineuro. Perdón. Muy bien. Entonces va a haber algunos nervios sensitivos puros que se pueden dar, va a haber algunos nervios sensitivos, nervios motores, pero la mayoría de todos van a ser mixtos, de acuerdo que van a tener tanto fibras sensitivas como motoras. Es así como se lleva y se trae la información. Lo otro que les decía, que el sistema nervioso periférico está también compuesto por lo que se conoce como pares craneales. Esto es muy importante porque estos pares craneales, o muchos de esos pares craneales, están los órganos de los sentidos. Fíjense, es el nervio olfatorio, el óptico, ¿de acuerdo? Y las estructuras que ayudan también al óptico es el oculomotor, el troclear y el nervio abducens,
¿de acuerdo? Que es lo que permite el movimiento de los ojos. Por otra parte, también está la parte del sentido del gusto a través de lo que es el glosofaringeo o el vago, ¿de acuerdo? Está también el vestíbulo coclear a través de lo que es la audición y el equilibrio. Entonces, como verán, son estructuras muy importantes que también se pueden afectar en los trastornos neurológicos. Otra de las cosas que no tenemos que olvidar es el sistema nervioso autónomo, o también conocido como sistema nervioso vegetativo, que a diferencia del sistema nervioso somático, este recibe la información de las vísceras y de todo lo que es el medio interno. Es un sistema nervioso que actúa de forma involuntaria, por eso se le dice autónomo, y sus centros están a diferentes niveles del sistema nervioso central, principalmente a nivel de la médula en lo que es región cervical y lumbosacra, ¿de acuerdo? Pero también el control de ese sistema nervioso autónomo también puede estar a nivel o se encuentra a nivel del hipotálamo. El sistema nervioso autónomo tiene dos grandes sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático, su principal neurotransmisor es la noradrenalina y el parasimpático es la acetilcolina. Estos dos sistemas tienen una complementariedad. Uno activa y el otro ceda, ¿de acuerdo? Como vamos a ver más adelante. El sistema nervioso autónomo también puede estar comprendido, algunas de sus neuronas, en estas estructuras que son los ganglios autónomos, que son paravertebrales, ¿de acuerdo? Y puede tener una serie de neuronas que son preganglionares y otras que son postganglionares. Aquí ya resumimos básicamente las funciones del sistema nervioso simpático parasimpático. Como pueden ver, el simpático incrementa el gasto de energía, lo pone alerta para cualquier tipo de reacción. El parasimpático evita un excesivo gasto de energía. El simpático dilata las pupilas, acelera el ritmo cardíaco, hay vasoconstricción arterial, disminuye el peristaltismo intestinal, aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas, relaja la musculatura, ¿de acuerdo? Mientras que el parasimpático hace todo lo contrario. Entonces, tienen funciones que son opuestas, pero a la vez son complementarias. Muy bien, esto con respecto al repaso, digamos, a grandes rasgos de todo lo que es la parte de anatomía. Y vamos a llevar un poquitito más esto de lo que es la parte de neurofisiología, simplemente para recordarles que la parte de neurofisiología tiene mucho que ver con lo que es la transmisión del impulso nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las funciones de relación, podemos mencionar que el sistema nervioso y el sistema endocrino son los sistemas relacionados con estas funciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Los organismos detectamos cambios en el entorno, que se llaman estímulos, y elaboramos acciones llamadas respuestas. Eso lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite eso? Nos permite sobrevivir en el medio. Para poder recibir estos estímulos, tenemos ciertas estructuras que se llaman células sensoriales o receptoras. Estas convierten estos estímulos a impulsos nerviosos y posteriormente se transmiten al centro nervioso donde se procesa esa información, ¿de acuerdo? Que es el cerebro. Este centro nervioso emite otro impulso en respuesta a ese estímulo y posteriormente este impulso que emite el sistema nervioso llega al órgano efector y de esa manera ya tenemos la respuesta, ¿de acuerdo? Y estas respuestas obviamente van a ser motoras o secretoras. La neurona es la que realiza básicamente este tipo de acciones, o es a través de esta, y el impulso nervioso, que básicamente es digamos, es lo que permite que se pueda transmitir la información. Eso se da a través de lo que es todo lo que es la despolarización de la membrana, ¿de acuerdo? Y la generación del impulso nervioso. Debemos recordar que todas las neuronas tienen una membrana y esta membrana se encuentra en un estado de equilibrio. Eso se llama el potencial de reposo. El potencial de reposo cambia una vez que estas neuronas son estimuladas. Permítame un segundito. Muy bien. Y cuando se da esta estimulación a nivel de las neuronas,
Lo que sucede es que hay un cambio de polaridad de este potencial de reposo, y eso va a desencadenar el potencial de acción, ¿de acuerdo?, a través de ciertos iones, que como pueden ver acá es el sodio y el potasio, ¿de acuerdo?, y eso es lo que permite que se realice el potencial de acción. Posteriormente, esto vuelve a la normalidad a través de lo que se conoce como bomba de sodio-potasio, que permite que las cargas eléctricas dentro y fuera de la membrana se estabilicen, y para posteriormente volver a realizar el estímulo nervioso. Aquí está el resumen de lo que les he dicho ahí hablando. Fíjense, aquí tenemos el potencial en reposo de la neurona. Se va estimulando esa neurona, va a llegar a un potencial umbral y se produce el potencial de acción. Fíjense cómo sube de lo que está, sube desde menos 60 hasta menos 40. Esto obviamente son procesos de tipo molecular. Es ahí donde se provoca el potencial de acción y el estímulo, ¿de acuerdo? Posteriormente esta célula vuelve a retomar el potencial en reposo, primero se hiperpolariza y llega otra vez al potencial de reposo y nuevamente puede despolarizarse y se provoca el potencial de acción. Esto se realiza a través de estos dos iones, principalmente el sodio para este potencial de acción, y posteriormente para repolarizarse se utiliza el potasio y interviene la bomba de sodio-potasio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poquito lo que explica la fisiología del sistema nervioso. Entonces, lo que hemos visto que provoca, aquí tenemos un potencial de acción, un potencial en reposo de una neurona, en la cual podemos ver que están las cargas positivas afuera y las cargas negativas adentro. Se despolariza, se estimula esta neurona y empiezan a cambiar las cargas. Fíjense, lo que era positivo se vuelve negativo y viceversa. Esto permite que se conduzca el potencial de acción a través de lo que es la membrana neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, se sale potasio, entra sodio y sigue estimulándose la despolarización de la membrana y provocándose el potencial de acción, y de esa manera se conduce el estímulo nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que se provoque como una onda, el impulso nervioso se propaga como una onda, ¿de acuerdo? Y mientras esto sucede, pues se va propagando el estímulo nervioso. Se originan nuevos estímulos, ¿de acuerdo? Pueden transmitirse hasta 500 a 1000 impulsos por segundo, eso es muy rapidito, pero lo que sucede es que cuando esta neurona se encuentra en lo que se conoce como periodo refractario, cuando está despolarizada, como podemos ver acá, en esta parte, está súper despolarizada, ahí no puede haber otro potencial de acción, ¿de acuerdo? Entonces, se propaga muy rápidamente y eso se hace a través de ciertos nódulos o ciertas estructuras que se conocen como nódulos de Ranvier. Fíjense, el impulso salta entre nódulos de Ranvier y es así que se conduce el impulso nervioso. ¿Cómo se despolarizan las neuronas? A través de esa estructura que ya la habíamos mencionado, que se llama la sinapsis, ¿de acuerdo? Fíjense acá, tenemos la neurona presináptica y aquí tenemos la postsináptica. Estas membranas han sido despolarizadas, entonces migran también todo lo que son las vesículas con los neurotransmisores, permiten que estas vesículas se unan a la membrana, se liberen los neurotransmisores van hacia lo que son los receptores en la membrana de la neurona postsináptica, y esto permite que se realice una despolarización de la membrana, abriendo todo lo que son los canales de sodio-potasio, ¿de acuerdo? Principalmente de sodio, y de esa manera se transmite lo que es el impulso nervioso. Por otra parte, podemos mencionar que los receptores sensoriales y los órganos efectores están en perfecta correlación con los centros nerviosos, como podemos ver, que es donde se procesa toda la información y es de donde sale la respuesta, se recibe los estímulos y se da la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos mencionarles dentro de lo que es las funciones del sistema nervioso central. Y pues hasta esta parte ya habríamos terminado lo que es esta primera sesión. Yo sé que esta parte es un poquito aburrida, pero está dentro de lo que es la parte de, digamos, de bases de los trastornos neurológicos.
Ya la próxima clase vamos a hablar un poquito más de semiología neurológica, que es lo que les interesa a ustedes. ¿De acuerdo? No sé si hay algunas cositas más que quisieran que se les aclare. Yo sé que es mucha información para una clase de 1 hora o 2 horas, pero pues si hubiera alguna duda, pues también vamos a habilitar un foro y podemos estar probablemente resolviendo algunas dudas o a través del chat. Muy bien, espero algunas preguntas y nos damos por concluida la sesión. Muy bien, les agradezco entonces por la atención. Nos vemos el día jueves. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la semiología neurológica, que es otra de las bases para entrar a la comprensión de los trastornos neurológicos como tal.